Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión virtual para la asignatura de biología, la cual deberá ser aprovechada por los grupos del segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, segundo E, así como la nocturna. Antes de empezar con el tema de la sesión, voy a dar unos cuantos avisos y algo de información. Primero que nada, pues como se pueden dar cuenta, ya cambié el dispositivo de grabación de video que estaba utilizando previamente, así que ya no va a tener que sufrir tanto con el volumen del audio y la calidad del video. Todo por ustedes. Segundo, hubo muchas confusiones respecto a los horarios en los que van a estar disponibles las clases, las sesiones, los videos y las actividades en el blog y en la página de Google Classroom. ¿Okay? Las sesiones están programadas para estar visibles ante ustedes los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Yo en Google Classroom la sesión anterior la subí un poquito antes en la noche y sin darme cuenta la publiqué en lugar de programarla. Yo también me estoy acostumbrando al funcionamiento de las plataformas. Y por eso vieron la sesión número 2, al menos parte de ella, sin el video y todo lo demás, disponible en Google Classroom desde la noche previa. ¿Okay? Muchos de ustedes estaban pendientes y ya me estaban mandando 10 minutos después, oiga maestro, ¿puedo empezar mi tarea? Pero pues no tenían todas las instrucciones, ni tenían el tema, ni la sesión, ni nada, entonces no lo iban a poder hacer. Voy a tratar de que no vuelva a suceder, pero pues por si las dudas, yo les aviso de una vez, ¿ok? Las clases, las sesiones son lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya van a tener todo disponible, tanto en el blog, incluyendo el video, el tema de la sesión, etc., como en el Google Classroom, que vendría a ser pues los materiales y la actividad ya como tal. Otras confusiones, otras dudas que me surgieron mucho, me estuvieron preguntando mucho, fue, oiga maestro, ¿cómo subo mi tarea? Ya entré al Google Classroom, ya me inscribí como alumno, pero no entiendo cómo subir la tarea. Bueno, para eso voy a aprovechar que ya tengo abierta aquí una sesión de estudiante para que puedan ver básicamente cómo van a hacer para subir una tarea. Déjenme ajusto aquí unas cosas. A ver, estoy aquí. Entonces, aquí tengo, como pueden observar, aquí tengo la página de Google Classroom, la básica de la primera plana, que ven todos ustedes. Estoy entrando con una cuenta de estudiante. Entonces, ¿cómo yo puedo? Vamos a familiarizarnos un poquito con esta plataforma antes que nada. Vemos que tenemos aquí tres pestañas a las que podemos acceder. Aquí donde dice trabajo en clase, en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver los temas. Ahorita pues solamente tenemos un tema, así que pues, no van a haber muchas opciones, pero conforme vayamos avanzando con las sesiones van a ver aquí cómo se desglosan todos los temas. Entonces, si tú picas en un tema, puedes ver todo lo que yo como maestro ya subí para que ustedes utilicen. Por ejemplo, primero que subí fue la tarea, ¿no? Y luego tenemos todos los materiales que se utilizaron durante la clase. Podemos ver el video que yo subí de YouTube. Aquí lo pueden ver también. Pueden acceder a la presentación de PowerPoint. Aquí en el caso de la tarea podemos ver un PDF ya con las instrucciones, aunque es lo mismo que dice aquí directamente, pero por si las dudas está el PDF. Lo pueden ustedes descargar por si en algún momento no tienen conexión a internet y solamente lo están haciendo. Bueno, puedes leer las instrucciones en tu teléfono con el PDF. ¿Cómo subo? ¿Cómo hago la tarea? Muy sencillo. Picamos aquí donde está la tarea. Desde que dice tarea es una tarea. ¿Okay? Solamente picamos aquí en el título. Nos va a llevar a esta pantalla. Aquí podemos ver cuántos puntos vale la tarea, cuándo tenemos que entregar. Aquí, por ejemplo, ya ven que este video lo estoy grabando desde el jueves, por eso dice mañana, pero pues si ustedes ven este video el viernes a las 7 de la mañana, pues ya no sería mañana, sería hoy. Pero pues este video lo estoy grabando desde temprano el jueves. Entonces aquí vemos igual otra vez todas las instrucciones. Puedo ver incluso las respuestas de ustedes como estudiantes, aunque todos me escribieron enterado. Y para subir una tarea es muy sencillo. Aquí donde dice tu trabajo,
y añadir o crear. Le vamos a dar añadir o crear. Supón que ya creaste, tú ya hiciste tu documento de Word como yo les pedí, con las imágenes, las fotos, porque en este caso son fotos los que me tienen que mandar. Entonces le vas a dar archivo. Le vas a dar a subir y le vas a dar a browse, que es examinar. Supón que estás desde tu computadora, si estás desde tu teléfono, pues es realmente lo mismo. Y aquí pues podemos buscar ya el documento que creamos, ¿no? El Word, por ejemplo. Y le damos a abrir y estuvo. Se va a subir automáticamente. Una vez que ya hemos hecho esto, le damos al botón morado que dice marcar tarea completada. ¿Esto para qué sirve? Para que yo como maestro me entere de a qué horas y en qué momento tú, al menos tú piensas que ya tienes todo completado y que por favor te califiquen. Esto sirve para que luego no haya problemas o discusiones de que, oiga maestro, pero si le entregué mi tarea a esta hora, oiga maestro, yo ya tenía mi tarea terminada a esta hora. Aquí ustedes están automáticamente defendidos y protegidos. La plataforma les respalda con lo que están diciendo y ya no hay lugar a que yo me equivoque porque, por ejemplo, no vi el correo como pasaba antes. Entonces, subes tu tarea, ya que está subida, le das como completada. Y si tienes algún comentario que me quieras hacer a mí en privado, que no estén viendo todos, por ejemplo, tal vez alguna observación, alguna duda o cualquier otra cosa, aquí donde dice comentarios privados, tú me puedes escribir lo que tú quieras y yo lo voy a leer. A mí, de hecho, me avisa cuando ustedes me envían un comentario privado a través de la plataforma. Si nada más escriben aquí en los comentarios generales, pues no lo veo todo, o no me avisa más bien, o sea, sí lo voy a ver, pero pues cuando yo tenga el tiempo de conectarme y revisar con calma, porque pues no son solamente ustedes. Pero pues aquí sí me avisa y generalmente lo voy a ver muy pronto. Entonces, con esto ya quedamos entendidos respecto a cómo utilizar la plataforma, las herramientas, todas las cosas que tenemos. Aquí en la pantalla principal pueden ver incluso otro tipo de comentarios que no están relacionados al tema. Por ejemplo, aquí yo anoche les puse un aviso que muchos de ustedes leyeron, bueno, 8 por lo que veo, pero tal vez para mañana ya los hayan leído. Y básicamente eso sería todo, se pueden comunicar entre ustedes incluso. Ahora, ya vamos a continuar con el resto de la sesión. Déjenme un segundito. Y un último aviso para hoy. Hoy suponiendo que sea viernes, ¿no? Ya estoy en el proceso de terminar de preparar todos los grupos de WhatsApp que van a estar utilizando. Entonces, tengan un poquito de paciencia. Ya hoy deben de estar terminados. Hoy, suponiendo viernes, ¿ok? Aunque este video lo estoy grabando desde el jueves. Pero hoy, suponiendo viernes, ya deben estar terminados y ustedes deben tener sus invitaciones a los grupos de WhatsApp para poder comunicarnos a través de eso. Les recuerdo que cualquier duda que puedan llegar a tener, también me pueden contactar a través del correo, aunque pueda llegar a ser menos eficiente. Realmente yo les recomiendo y los invito a que usen la plataforma de Google Classroom. Entonces, ya habiendo explicado todo esto y espero que se hayan despejado muchas de sus dudas, vamos a empezar ya con el video de la sesión. Para eso, pues ya saben, nos vamos a apoyar con un PowerPoint. Va a haber tarea al final de esta sesión, se los aviso de una vez, no se molesten. Así son las cosas. Ay, no tenía abierto mi PowerPoint. Denme un segundito. Sí. Empezamos. Bueno, para esta tercera sesión, nuestro tema central va a ser las características de los seres vivos. Al igual que como pasó con la sesión anterior, antes de poder empezar a hablar con las características de los seres vivos, tenemos que despejar algunas dudas y preguntas muy importantes. Sabemos que la biología estudia a los seres vivos. Hemos oído hablar de la vida y el tema de hoy va a ser las características de estos seres vivos, pero en algún momento nos hemos detenido a responder la pregunta, ¿qué es un ser vivo? Bueno, eso es lo que vamos a empezar haciendo desde ahorita. ¿Qué es un ser vivo? Parece muy sencillo, ¿no? Una pregunta tal vez obvia, pues yo soy un ser vivo, ¿no? Y tú eres un ser vivo y los perros son seres vivos. ¿Y las piedras? ¿Serán seres vivos?
Y los virus, una pregunta muy interesante. De hecho, sigue habiendo discusiones sobre si lo son o no lo son. Entonces, vamos a definirlo con claridad. Un poquito de historia. Si bien hoy en día la respuesta a esta pregunta puede parecer clara, durante mucho tiempo esta pregunta fue motivo de discusiones acaloradas en la comunidad científica. Por un lado, habían unos que fueron conocidos primero como los mecanicistas y ya luego los llamaron los fisicistas, porque la mayoría de ellos eran físicos, los cuales decían que todos los seres vivos en realidad no se diferenciaban de la materia inerte, la materia sin vida. Uno de los principales defensores de esta teoría fue el filósofo francés René Descartes, y realmente esta teoría tuvo mucho peso. Ellos decían, no, pues es que no hay diferencia, es lo mismo la materia inorgánica que la materia orgánica. Y todo lo que es la vida se puede explicar a través de los procesos químicos, ¿no? O sea, las reacciones químicas, los intercambios de energía, entalpía, entropía. Ellos decían que toda la vida se puede explicar de esta forma. Electricidad, todo, ¿no? Y tenían ciertas bases para decir esto, ¿no? Entonces, hasta René Descartes, el famoso francés, matemático, filósofo, físico y muchas otras cosas, ¿no? Que era un importante y famoso defensor de esta teoría. Luego teníamos a los opositores de esta idea, a los que llamaban los vitalistas. Ellos decían que para que la vida pudiera ser vida, existía algo, un algo extra, algo especial y exclusivo de los seres vivos, ¿no? Ellos le llamaron a este algo la fuerza vital, y que por lo tanto no bastaban las leyes físicas y químicas de la materia para explicar la vida. Ellos decían que esta fuerza vital era lo que nos animaba, lo que nos daba hasta cierto punto conciencia y voluntad y libertad y todas esas cosas que relacionamos con un ser vivo, ¿no? Ellos decían esto. Y uno de los principales defensores de esta teoría fue el también francés, pero en este caso ya era más bien un médico y farmacólogo y muchas otras cosas, botánico, Louis Pasteur. Él fue así como que la cara visible de la defensa de esta teoría, porque fue muy famoso y hizo muchas cosas muy importantes. Y entonces queda la pregunta, ¿quién de ellos tenía razón? O sea, ¿ustedes qué piensan? Antes de que pasemos la siguiente diapositiva, interioricen ustedes mentalmente quién piensan que tiene la respuesta, ¿no? Porque realmente tenían bases los dos para decir lo que estaban diciendo, ¿no? Pues vamos a ver realmente quién tenía la respuesta. Como muchas otras ocasiones a lo largo de la historia, resulta que los dos grupos tenían parte de la razón y también los dos grupos tenían ciertas cosas en las que se equivocaban. Los fisicistas estaban en lo correcto al decir que no había una fuerza vital y que a nivel molecular se podía explicar la vida a partir de las leyes físico-químicas de la materia. Entonces, realmente ellos tenían razón al decir que no hay una fuerza vital. O sea, ¿qué es esa cosa? ¿Qué me estás diciendo? Te lo estás inventando, ¿no? Y realmente, desde el punto de vista de las moléculas, como proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos, iones, todo eso que en realidad conforma nuestro cuerpo, realmente no hay una ley especial, no hay algo extra. Todo se puede explicar a partir de esas leyes físico-químicas. Por otro lado, los vitalistas tenían razón al decir que los seres vivos tenían características únicas, ¿okay? Que no estaban presentes en la materia inerte. Estamos hablando de cosas como la programación genética, el ADN y el ordenamiento que tienen los seres vivos a partir de varios niveles, que es una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, ellos también tenían parte de razón, solamente que se equivocaron en lo de la fuerza vital, pero sí había características y cosas especiales que solo los seres vivos. Una piedra no tiene ADN, una piedra no tiene un ordenamiento a varios niveles. Esas son características exclusivas de los seres vivos. Entonces, vamos a continuar. La conjunción de estas dos teorías, de estas dos corrientes del pensamiento, dio lugar a una nueva teoría unificada a la que se llamó
el organicismo. Esta fue, vamos a decir que la final, ¿no? Incluso hoy en día, pues esta es la que se utiliza. Adoptado ya de manera general por prácticamente todo el mundo desde 1930. Vean cuánto tiempo pasó. Desde que vivieron Louis Pasteur y René Descartes. Vamos a regresar para que lo chequen. Louis Pasteur, 1822 a 1895. René Descartes, 1596 a 1650. Y el organicismo vino a ser aceptado apenas en 1930. Vean la cantidad de tiempo que pasaron estas personas discutiendo más que el tiempo de sus vidas, discutiendo acerca de quién tenía razón. Entonces, en 1930 se adopta de manera general y nos dice que los procesos moleculares de los seres vivos, ojo, procesos moleculares, se explican a partir de las leyes físico-químicas, pero que esos mecanismos tienen un efecto, una influencia mínima en los niveles superiores de integración de la vida. Aquí estamos hablando de los niveles de organización. Por lo tanto, las características exclusivas de los seres vivos se deben a su organización y no a su composición. De ahí proviene el nombre de la teoría, que es el organicismo. Entonces, sí hay algo exclusivo, sí hay algo especial en los seres vivos que no está en la materia inerte, pero no es un componente, no es un elemento, no es una sustancia, sino que es la organización de esos componentes, que son los mismos componentes que encuentras en la materia inerte: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, todos esos elementos de la tabla periódica son los mismos en los seres vivos o en la materia inerte. Lo que cambia es cómo se organizan. Y esa es esa teoría. Ups, un segundito. Ahora, ya vamos a entrar como tal a las características de los seres vivos. Son 7 características de los seres vivos que nosotros vamos a estar viendo, pero durante esta sesión solamente vamos a ver 3 de ellas, porque es bastante lo que hay que explicar, y en la siguiente sesión, la del lunes, ya vamos a tomar la siguiente. Un segundito, por favor. Ahí está. Estoy preparando mi material. Entonces, ya en el lunes vamos a ver las últimas 4. Hoy vamos a ver las primeras 3. ¿Ok? Bueno. La número 1. Característica número 1. Los seres vivos tienen una estructura organizada compleja. ¿De qué estamos hablando? Bueno, los seres vivos son más que la simple suma de sus partes. Disponen de un ordenamiento jerárquico que se conoce como nivel de organización. Y en cada elemento de estos niveles de organización se presentan nuevas características que se llaman características emergentes y que no se encuentran en los niveles anteriores. De hecho, después de que terminemos de ver las características de los seres vivos, vamos a retornar a esto de los niveles de organización y vamos a tomar todo un tema que es solo niveles de organización. Así de importante es esto. ¿Okay? Esa es la primera característica. Los seres vivos están como por niveles. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, los más sencillos, los niveles más simples, ¿no? ¿Qué son los niveles de organización química? ¿Cuáles son estos niveles de organización química? Bueno, podemos empezar con las partículas subatómicas, ¿no? El protón, el neutrón, el electrón. Y hay otras más, pero pues no me las sé de memoria. Luego, cuando juntamos protones, neutrones y electrones en una estructura organizada, nos dan átomos. Estos átomos tienen características. ¿Qué características? ¿No? Bueno, masa, valencia, tienen varias cosas, ¿no? O sea, carga eléctrica, órbitas, un núcleo. Cuando juntamos los átomos en estructuras organizadas a través de enlaces, obtenemos entonces las moléculas. Esas moléculas también tienen características, ¿no? Reactividad, etc, etc, etc. Luego tenemos los niveles de organización un poquito más elevados, ¿ok?
empezamos entonces ya con los niveles de organización biológica, que son los que nos vamos a centrar en el siguiente tema. ¿Cuál sería el primero? Bueno, estamos hablando de la célula. Esa célula está formada por moléculas, por átomos, por macromoléculas, pero tiene también otras características, ¿no? Como el metabolismo, etc., etc. Luego tenemos los tejidos, formados por células. Luego tenemos a los órganos, formados por tejidos. Luego, un sistema formado por órganos. Y finalmente, podemos hablar de un organismo pluricelular, un ser vivo pluricelular, como podría ser el ser humano, que está formado por sistemas, órganos, tejidos, células, moléculas, átomos y partículas subatómicas. Todos ellos forman parte del organismo pluricelular. Y la vida se encuentra en la forma en la que todos estos componentes se ordenan. Esa es la primera característica. Ya más, esta en especial no la voy a explicar mucho porque más adelante la vamos a retomar, pero quédense con esta base, ¿sale? Característica número 2. Los seres vivos obtienen materia y energía del exterior, o sea, del exterior de ellos afuera, y los transforman. Los transforman para que pueda serles de provecho. Muy interesante esta de aquí, la verdad. Estamos hablando del metabolismo. Toda esta característica, así como ya lo dije, los seres vivos obtienen materia y energía del exterior y transforman. Si nos vamos a términos biológicos, científicos, es el metabolismo. Podemos decir simplemente los seres vivos tienen metabolismo, pero pues vale la pena explicarlo bien. ¿Qué es este dichoso metabolismo? Bueno, una realidad es que, y eso creo que no lo tengo que explicar, pero de todos modos ahí lo tienen, todos los seres vivos necesitan energía y materiales para poder realizar todas sus funciones. O sea, cosas desde crecer, o sea, ¿qué es el crecer? Es aumentar tu tamaño, y para poder aumentar el tamaño tienes que tener más masa, ¿okay? Y el crecer cuesta energía. Reproducirse, crear un organismo completito, nuevo, también requiere una cantidad increíble de materiales y energía. Pero también cosas tan sencillas como mantenernos, el mantenimiento de nuestra vida. Eso también cuesta energía y materiales. Por ejemplo, si yo me corto, o me lastimo, o me enfermo y sufro daños en mi cuerpo, bueno, tengo que reparar y recuperar todo lo que yo perdí. Entonces, eso también requiere materiales y energía. Nuestra propia vida es una lucha constante contra el desgaste natural que vamos sufriendo. Todos los días, simplemente por existir y estar vivos, perdemos miles, incluso cientos de miles de células de nuestro cuerpo, células de la piel que se caen, células de la sangre que envejecen, células del tejido epitelial del sistema digestivo que se van dañando por el proceso de digestión. O sea, todos nuestros órganos van perdiendo una bastante importante cantidad de células, o sea, cientos de miles de células de nuestro cuerpo, y tienen que ser reemplazadas. Y nosotros ni cuenta nos damos. No sentimos que nos esté pasando nada de esto, porque nuestro cuerpo constantemente está tomando materiales, oxígeno del aire, nutrientes de la comida, ¿no? Y energía, y transformándolos y procesándolos para que todo esto esté equilibrado. Pierdes una célula, ganas una célula. Todos estos materiales pueden provenir de lugares como el aire, el agua, el suelo o incluso otros seres vivos, ¿no? Como cuando nosotros comemos, por ejemplo, carne, pues en realidad estamos comiendo a otro ser vivo, solo que ya lo matamos y lo cocinamos, ¿no? Pero fue un ser vivo. Entonces, todo esto proviene de aire, agua, suelo, incluso otros seres vivos, y está aprovechado a través de algo que nosotros conocemos como la nutrición. ¿Okay? Muy importante. Estas reacciones químicas ocurren de forma coordinada en un ser vivo. Cuando estas reacciones se interrumpen, el ser vivo muere. Un ser vivo que ha muerto se convierte en una materia inanimada. Y esta muerte, esta transformación es irreversible. No puedes convertir la materia inanimada en materia viva otra vez. Porque una vez que se interrumpen estas reacciones, el ordenamiento del ser vivo se pierde. Y recordemos
¿Qué es lo que hacía que un ser vivo sea diferente a la materia inanimada? Es ese ordenamiento. Y son estas reacciones las que mantienen todo ese ordenamiento. Por eso cuando morimos ya no se puede revertir. Algunos de ustedes me dirán, oiga, profe, ¿y qué pasa cuando sufres un paro cardíaco y te reviven o te reaniman? ¿Okay? Cuando sufrimos un paro cardíaco se interrumpen algunas de nuestras reacciones, pero todavía muchas de ellas, muy importantes, se mantienen funcionando. Por ejemplo, cuando sufrimos un paro cardíaco, el cerebro sigue chambeando. Entonces, nuestro hígado, nuestro eso, empieza una cuenta atrás en la cual si se pasa el tiempo en el que nuestro corazón no está funcionando, entonces sí ya todo lo demás deja de funcionar y ya nos morimos. Si nos reaniman antes de que se termine ese tiempo, entonces en realidad no morimos. Estuvimos cerca, pero no llegamos a morir. No se interrumpieron todas las funciones. Es como que yo dejé de respirar, ¿no? Agarro y dejo de respirar. Una vez que yo dejo de respirar, hay un tiempo en el cual mi cuerpo puede compensar la falta de oxígeno. Y mientras yo no me pase de ese tiempo y vuelva a respirar, pues voy a estar bien. Si se pasa ese tiempo, por ejemplo, estoy bajo el agua y de plano no puedo respirar, bueno, pues entonces sí me voy a morir. Así funciona esto. Vamos a hablar acerca de las dos formas del metabolismo. Por un lado tenemos el anabolismo, que son reacciones químicas de construcción, es decir, a partir de moléculas más pequeñas, o incluso, sí, moléculas pequeñas, ¿no? Oxígeno molecular, agua, cadenas de carbono, se obtienen otras moléculas más complejas, conformadas por todas ellas y unidas a través de enlaces. Una característica de este anabolismo es que las moléculas que se crean a menudo son una forma de acumular energía y transferirla. Entonces, quédense con esto. Cuando tú juntas, por ejemplo, carbonos, oxígenos, agua y todo esto, en una molécula más grande, estás guardando energía en esa molécula. ¿Vale? Pero más adelante hablaremos de esto, ya con un poquito más de calma. Y luego tenemos el catabolismo, que es lo contrario del anabolismo. Son reacciones químicas de degradación o de desdoblamiento. ¿Qué es esto de la degradación y el desdoblamiento? Bueno, es agarrar moléculas complejas formadas por diferentes átomos y moléculas más pequeñas distintas y romperlas. Rompemos esa molécula compleja y separamos las partes. Estas partes nos pueden servir para otra cosa más adelante y además recordemos que las moléculas complejas guardan energía, como una batería. Cuando rompemos esas moléculas complejas, esa energía que está guardada se libera, sale de la molécula y puede ser aprovechada por el ser vivo. Es como una pequeña explosión y nuestras células toman esa energía y la utilizan para alimentar cualquier cosa que tengan que hacer, cualquier proceso de todos los que tienen que hacer. Vamos a seguir. La forma más fácil de entender esto es con un ejemplo. ¿Okay? Vamos a empezar con la fotosíntesis. Así tenemos la planta. Ya sabemos que la planta utiliza dióxido de carbono del aire, que libera oxígeno, que toma agua y vitaminas y minerales del suelo y que utiliza la luz solar. Todo esto para poder llevar la fotosíntesis. Pero muchos no entendemos cómo tiene lugar este proceso. Vamos a verlo a nivel químico para que me entiendan. Aquí tenemos una fórmula. Esta fórmula es la fotosíntesis. Vamos a ver. Tenemos 6 moléculas sencillas de dióxido de carbono. Ese CO2, ese es el dióxido de carbono. Y agarramos 6 de ellas. ¿De dónde? Pues del aire. Nosotros somos plantas en este momento. Y también agarramos 6 moléculas de H2O, entiéndase, agua. 6 dióxidos de carbono, 6 aguas entran a la planta. Ya vimos que entran del aire, del suelo, por las raíces, ¿no? Esa flechita que ven ahí significa una transformación, pero como ya tomaron la clase de química, ya lo saben, es una reacción de transformación. ¿Okay? Esta reacción de transformación que se va a dar entre el dióxido de carbono y el agua está facilitada por la energía que le proporciona a la planta la luz solar y por una sustancia que se encuentra en las hojas llamada clorofila, que es la que le da el color verde a las hojas y que es parte de la fotosíntesis.
Entonces, ¿en qué se va a convertir este dióxido de carbono y esta agua? Vemos aquí esta molécula muy grande, muy compleja, C6H12O6, ¿no? Ya se mezclaron y se llama glucosa. Esa glucosa, segurito que ya la han escuchado hablar, es un azúcar, se utiliza para almacenar energía, por eso decimos que los azúcares y la glucosa son energía. Cuando nosotros los consumimos, nos dan energía. Ahorita vamos a ver de dónde viene esa energía. Entonces, se combinan 6 dióxidos de carbono y 6 aguas con ayuda de la clorofila y luz solar y nos da una glucosa, que es C6H12 y O6. Y nos viene sobrando algo. Algo está de más. ¿Qué nos está sobrando? 6O2. ¿Qué es ese O2? Pues es el oxígeno molecular que se encuentra en el aire y que nosotros respiramos. Por eso vemos que en el proceso de fotosíntesis la planta toma dióxido de carbono y libera oxígeno, lo cual a nosotros pues nos viene perfecto, ¿no? Entonces, ese es el dichoso proceso de fotosíntesis. Ahora, vamos a ver la contraparte de eso. ¿Esto qué tipo de reacciones? Estamos agarrando moléculas sencillas y las estamos convirtiendo en moléculas complejas. Esto es un proceso anabólico de construcción que tiene como objetivo crear moléculas complejas que además almacenan energía. Vamos a ver ahora la parte opuesta. Y estamos hablando de un animal. La planta hizo su fotosíntesis, creó glucosa, almacenó energía y luego vamos nosotros, somos animales, y nos la comemos. Nos comemos a la planta, por ejemplo. Entonces, ¿qué está entrando a nuestro cuerpo? La glucosa, C6H12O6, y además nosotros respiramos. ¿Qué respiramos? O2, oxígeno. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, entra a nuestro cuerpo una molécula de glucosa, ¿de dónde viene? De la planta, y 6 moléculas de oxígeno del molecular del ambiente, el O2. 6 de estas, ¿de dónde vienen? Pues respirando, ¿no? Cuando respiramos. Hay una transformación química, una reacción que sucede en el interior de cada una de nuestras células en un organelo llamado mitocondria, que ya hablaremos de él más adelante, es parte de los temas del bloque. ¿Y qué se produce? Bueno, nos da 6 moléculas de dióxido de carbono, ese CO2. ¿Ven cómo estamos regresando a lo que teníamos antes? 6 moléculas de agua y energía. Que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono que se está produciendo a partir de esta reacción? Cuando exhalamos, lo eliminamos. Para nosotros ese dióxido de carbono es un desecho. No lo necesitamos. Así como para la planta, el oxígeno era un desecho. No lo necesita, así que lo saca. Y luego nosotros lo agarramos. El dióxido de carbono lo eliminamos. Tomamos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el agua? 6 moléculas de agua. En general, esa agua que se produce durante esta reacción, para nosotros, también es un desecho. No lo necesitamos. Entonces, ¿por dónde lo eliminamos? Bueno, en este caso es a través de la orina, ¿no? En el proceso de excreción de la orina. Y lo que realmente nos interesaba de esta reacción a nosotros como animales era la energía que se liberaba. ¿Recuerdan? Cuando una molécula compleja, en este caso la glucosa, se rompe, se libera la energía. La célula, la mitocondria, toma esta energía y la aprovecha para un montón de cosas. Crecer, reproducirse, producir alguna hormona, construir alguna proteína, lo que sea. Hay miles de cosas que puede hacer una célula, porque hay muchas células distintas en el cuerpo. Entonces, eso es la contraparte. En este caso estamos hablando de una reacción catabólica. Es una desconstrucción que además libera energía. Y vemos cómo sucede exactamente con las mismas sustancias.
En la planta, el dióxido de carbono y el agua se convierten en glucosa y oxígeno. En nosotros, la glucosa y el oxígeno se convierten en dióxido de carbono, agua y energía. ¿No? Entonces, así funciona. Esa es la característica de la que les estaba hablando con los seres vivos. Pero ya mucho, chole, vamos a pasar a la siguiente. Ya la última, ¿ok? Esta tercera es que los seres vivos, no le puse el número, los seres vivos se autorregulan. ¿Qué van a autorregular? Ahorita vamos a hablar de eso. A esta característica en conjunto se le conoce como homeostasis. Homeo, que significa igual o mismo, y stasis, que significa mantenerse, es decir, mantener igual. ¿A qué? Pues al ser vivo. Entonces los seres vivos se autorregulan, tienen una homeostasis. Una breve introducción para entenderlo. Para empezar, todos los seres vivos tienen una serie de condiciones internas que deben de mantenerse más o menos estables, ¿okay? Para poder continuar con vida, incluso si las condiciones externas a nosotros cambian de forma drástica o imprevisible. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal, estándar, de un ser humano? Aproximadamente 36.7 grados Celsius. Esa es la temperatura, vamos a decir, normal de un ser humano. Si hace mucho calor, nuestra temperatura interna se tiene que mantener. No podemos tener la misma temperatura que hace afuera, porque nos morimos. Si hace mucho frío, lo mismo. ¿Y qué pasa si nuestra temperatura interna cambia? Nos da fiebre. Si esa fiebre se vuelve muy elevada, podemos morirnos. Si baja mucho, nos da hipotermia. Y si esa hipotermia es muy intensa, también nos morimos. Entonces, la temperatura es una de esas condiciones internas que deben de mantenerse. ¿Cuáles otras? La hidratación. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un ser vivo sin agua? Aproximadamente, suponiendo que esté saludable, aproximadamente 3 días. Después de eso, empezamos a sufrir daños graves en nuestra estructura y terminamos muriendo. La hidratación es otra de esas condiciones. Y tenemos mecanismos para mantener esa hidratación. Otra característica, el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Bueno, muchas de nuestras funciones de nuestro cuerpo funcionan a través de impulsos eléctricos. La transmisión eléctrica del impulso nervioso, de las neuronas, como el pensamiento y todo eso. El movimiento de los músculos también funciona a partir de eso. El latido del corazón funciona a través de un potencial eléctrico. Entonces, es súper importante que este potencial eléctrico se mantenga. Tenemos la disponibilidad de energía. Sí, disponibilidad de energía. Es decir, que tengamos la energía suficiente para realizar todo lo que tenemos que realizar. Como lo obtenemos a través de los alimentos, ¿no? Y a través del oxígeno. Ese es lo más interesante. ¿Vieron cómo el oxígeno, durante la diapositiva anterior, vimos que el oxígeno era importantísimo para obtener la energía? ¿Recuerdan? Era la glucosa y el oxígeno. La glucosa es la comida, pero necesitamos el oxígeno. Por eso no aguantamos sin respirar. ¿Cuánto podemos vivir sin comer? Una semana, hasta 2 semanas, ¿no? ¿Cuánto podemos vivir sin tomar agua? 3 días. ¿Cuánto podemos vivir sin respirar? 5 minutos, 6 minutos, estamos exagerando, ¿no? Entonces, esa disponibilidad de energía es una condición que no debe de cambiar. Es muy, muy importante. Existen, ahora yo dije que los seres vivos se autorregulan, ya les hablé de las condiciones que se tienen que mantener, pero ¿cómo un ser vivo se autorregula? Bueno, existen en nuestro sistema y en nuestro cuerpo mecanismos que permiten el mantenimiento de estas condiciones. Por ejemplo, si la temperatura sube mucho, el cerebro, nuestro cerebro, envía una instrucción al cuerpo de reducir la temperatura. ¿Cómo? A través del sudor, que actúa como un refrigerante. ¿Qué otras formas tenemos de protegernos de una subida excesiva de la temperatura? Bueno, también podemos buscar sombra, ¿no? El cerebro nos dice, oye, hay mucho calor, busca un lugar donde resguardarte. O, oye, hay mucho calor y estás sudando mucho, échate agua. Y si está fría, mejor, ¿no? Entonces, nuestro cerebro tiene diferentes formas de lograr que baje esa temperatura. Pues si por el contrario la temperatura ya es muy baja, ¿cómo le hace el cerebro para hacer que se mantenga la temperatura interna del cuerpo? Bueno, para empezar, se erizan los pelos de los vellos de la piel
que ayuda a crear un colchoncito, un abrigo, que pues nosotros no tenemos mucho pelo, así que no es tan efectivo, pero es una característica de los mamíferos. Ayuda a crear un abrigo que nos mantiene un poquito más calientes. ¿Qué otra cosa hace? Empezamos a temblar, ¿no? Incluso castañean los dientes. ¿Qué es eso? Bueno, los músculos son la principal fuente de calor de nuestro cuerpo. Más adelante en anatomía, si la toman conmigo, ya vamos a ver mucho más profundo eso. Pero que sepan que los músculos son la principal fuente de calor de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Los músculos requieren un montón de energía. Mover un músculo requiere una gran cantidad de energía. Mover todos los músculos del cuerpo, pues ni les quiero contar. Entonces, al temblar, el cuerpo obliga a todos los músculos, porque estamos temblando, a moverse, a moverse, a moverse, a gastar energía, a gastar energía, a gastar energía. Y uno de los residuos de esa energía, pues es calor. O sea, es una forma en la que el cuerpo cambia energía, glucosa y oxígeno por calor, obligando a los músculos a quemar esa energía, aunque parezca innecesario. Entonces, si tenemos sed, ¿qué nos dice el cuerpo? Toma agua, nos da sed porque nos falta hidratación. Cuando tú tienes sed es porque el cuerpo te está diciendo, oye, nos falta agua, ¿no? Busca agua, deja lo que estás haciendo y ponte a buscar agua. Y si lo ignoramos nos da más sed hasta que no la podemos aguantar. Entonces, todo eso son mecanismos de autorregulación que nos ayudan a mantener esas condiciones. Ya no les quiero hacer más largo el cuento, vamos a dejarlo hasta aquí. Les dejo mi correo por si llegan a tener alguna duda. Y vamos a hablar ahora sí de su tarea. Su tarea es bastante sencilla, ¿sí? De todas formas, la van a poder ver ya mejor escrita en la plataforma de Google Classroom. ¿Qué van a hacer para la tarea? Van a tener que hacer un breve ensayo. Cuando digo breve ensayo, estamos hablando de una cuartilla, ¿ok? No se me vayan a explayar. Una cuartilla es suficiente para esta tarea. Van a hacer un breve ensayo acerca de las funciones de los biólogos y la utilidad del trabajo de los biólogos en una aplicación real, verídica. Ya no vamos a hablar de que, podría hacer esto, podría hacer esto. Vamos a buscar un ejemplo. Afortunadamente para ustedes, yo les voy a dar la fuente de ese ejemplo. ¿Okay? Vamos a salir de aquí de esta presentación. Y vamos a pasar a la página de internet que les prepare. Aquí está esto, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Muy simple. Esta página es una página de la Universidad Michoacana. ¿Okay? Y es una página que ofrece de manera gratuita revistas. Vamos a ver una. Le picamos aquí. Esta es la más nueva, ¿no? Esta página pone revistas en línea de manera gratuita, revistas de divulgación científica, así como tipo National Geographic. La verdad es que están muy, muy, muy interesantes. Entonces vamos a verla, ¿no? Se llama Saber Más, revista de divulgación. Aquí, por ejemplo, nos habla de las tamandúas, las abejas, insectos plaga. Vemos que están hablando de cosas de biología, ¿no? Correteando lagartijas, inmunidad, dos lagos. También nos habla de cosas de cultura, ¿no? Vamos a encontrar cosas de arqueología, de geología, de cultura, de historia. Tiene muchas cosas. Entonces, vamos a buscar, a leer con calma esta revista. ¿Y para qué? Dentro de esta revista vamos a escoger un artículo que nos llame la atención, que nos parezca interesante, y vamos a identificar a los biólogos que están trabajando en esa investigación que hicieron para poder publicar este artículo. Por ejemplo, yo ya me tomé la molestia de leer uno de los artículos en el número 33, que está aquí hasta abajo, que es los pecílidos, ¿no? Importancia comercial, social y ecológica. De entrada, ¿quiénes son los biólogos que están trabajando aquí? Bueno, aquí vemos que tiene su nombre, Rosa Gabriela Beltrán López y Omar Domínguez, ¿no? Domínguez. Ya están aquí, ¿no? Uno es maestro en ciencias, el otro es profesor, de hecho es doctor ahí por lo que veo, laboratorio de biología acuática y doctora en ciencias biológicas, ¿no? Entonces, estos son los biólogos que están trabajando y que hicieron esto.
Leemos el artículo, bueno, yo ya lo leí, así que ya les puedo decir lo que nos habla. ¿Y qué vamos a describir? ¿De qué vamos a hacer nuestro ensayo? Una vez que lo leemos, tenemos que decir qué están haciendo estos biólogos. Uno, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cuál es la importancia de su trabajo? Es decir, vamos a describir en un ejemplo real la labor de un biólogo y su importancia pues, para la humanidad y la sociedad y todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en este artículo que ya leí yo, pues nos habla de que estos pecílidos, ¿quiénes son estos dichosos pecílidos? Los pecílidos son los guppies. Cuando tú vas a un acuario y ves el típico guppy, esos son los pecílidos. Pero esos guppies, esos pecílidos, en realidad son muy comunes en, en nuestros cuerpos de agua dulce. Son bastante abundantes, son de aquí. Entonces, están en la naturaleza y como tal podemos hablar de ellos porque son interesantes. ¿Qué hacen estos pecílidos? Bueno, para empezar, una de las principales importancias de estos pecílidos es que controlan plagas. En los cuerpos de agua, lagos, ríos, bueno, aquí no tenemos lagos y ríos, pero podemos hablar de aguadas y cenotes, aguadas y cenotes, donde hay estos pecílidos, los mosquitos no proliferan. Un cuerpo de agua donde hay una población saludable de pecílidos no va a producir mosquitos. ¿Por qué? Porque se los comen. El mosquito va, pone su huevo en el agua, ese huevo se convierte en una larva, gusarapo como le dicen a veces, pero es una larva de mosco, y el pecílido se lo come. Entonces así no va a prosperar. Pero los mosquitos siguen yendo y siguen poniendo sus huevecillos y los pecílidos siguen comiendo, ¿no? Entonces, controlan a los mosquitos. ¿Qué otra importancia tienen? ¿Qué otra cosa describen aquí? También nos mencionan que los pecílidos, son importantes para determinar el nivel de contaminación de un cuerpo de agua. A veces cuando buscas un cuerpo de agua, lo primero que quieres saber es qué tan contaminado está. ¿Para qué? Pues, para poder determinar ¿qué uso le podrías dar a ese cuerpo de agua? Tal vez puede ser para beber, tal vez puede ser para lavar algo, tal vez puede ser para alimentar un proceso industrial como una embotelladora o una cristalera o una aluminiera o una siderúrgica. Entonces, tal vez te interesa ecoturismo, ¿no? O sea, crear un lugar turístico, tal vez te interesa cultivar peces, ¿no? O utilizar el agua para tierras de cultivo. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes creer, pero no todas las puedes hacer dependiendo del nivel de contaminación. Ahora, estos pesticidas son muy sensibles a los niveles de contaminación. Si está contaminado, no hay pesticidas. La presencia o ausencia de pesticidas es un primer indicador del estado de contaminación de uno de estos. ¿Qué más tienen de interés? Bueno, por supuesto, los pesticidas son bonitos, son para acuarios, ¿no? O sea, podemos utilizarlos como especies decorativas y ya sabemos que las mascotas y las especies decorativas tienen muchos beneficios para la salud mental de las personas. Entonces, nos trae felicidad, ¿no? ¿Qué más puede? ¿Hay más cosas? Sí, hay más cosas. Resulta que se puede hacer investigación científica acerca del cáncer con estos pesticidas. Los pesticidas también, al igual que todos los seres vivos, también pueden sufrir de cáncer. Uno de los cánceres que más les afectan es el melanoma, es el cáncer de piel, uno de los cánceres de piel más graves. Y resulta que las características de este melanoma en los pesticidas son muy parecidas a las que sufrimos nosotros los seres humanos. Entonces, eso abre la posibilidad de utilizar a los pesticidas como un ejemplo de estudio, como un estudio de caso, que pudiera extrapolarse a los seres humanos en un momento dado, ¿no? O sea, terapias, métodos de prevención, causas también, por supuesto, o sea, si esto causa o no causa un cáncer, bueno, los pesticidas son un excelente sujeto de pruebas, al menos para este caso, ¿no? Y así como yo se los describí, lo van a hacer ustedes. Por supuesto, ya un poquito más formal en un documento que tú vas a escribir. Ahora, respecto a este documento que tú vas a escribir, lo van a hacer a mano, ¿ok? No lo van a hacer en Word. Van a hacerlo en su libreta o lo van a hacer en una hoja en blanco, en hojas en blanco. ¿Okay? Y esa cosa que tú escribiste a mano debe tener lo que debe tener cualquier trabajo que me hagan. Grado, grupo, nombre completo, título, en este caso, pues le puedes poner, ¿no? Tarea
tarea 2, funciones de los biólogos y el título del artículo del que tú estás trabajando. En este caso no pueden usar el mismo que yo usé, este ya lo pedí yo, lo siento, tienen que buscar otro. Y su resumen, bueno, su ensayo más bien, de una cuartilla a mano. Y ya que lo termines, tomas tu foto, la pones ahora sí en un documento de Word con su portada y eso ya me lo envías, como estamos acostumbrados a través de la plataforma, que es como ya les expliqué. ¿Okay? Así vamos a estar trabajando. Muy poquitas cosas les voy a dejar que hagan realmente en computadora. ¿Okay? Necesito que estén escribiendo, necesito que estén trabajando, aprendiendo, recordando todas estas cosas, como si estuviéramos en clase. Entonces, por eso vamos a trabajar de esta forma. No es porque yo sea pesado, ni es porque yo los quiera molestar. Pero recuerden que todo esto se hace para que ustedes puedan aprender. Y este proceso de escribir y de leer es muy importante para ayudar a ese aprendizaje. ¿Ok? Entonces, lo siento si no les gusta, pero es por su bien, es por ustedes. Les juro que no es por molestar. Entonces, ahora, ya este trabajo la verdad es muy sencillo. ¿Cuándo me lo van a entregar? A ver, déjenme revisar mi calendario. El 15 de septiembre, martes 15 de septiembre. Tienen más tiempo y este trabajo es bien sencillo. ¿Dónde les va a pasar más el tiempo? Pues leyendo sus artículos. Y es lo que quiero que hagan. Yo sé que ahorita están ahí metidos en sus casas, tal vez un poco aburridos y encima tienen las tareas. Entonces, los quiero invitar a que le echen un ojo a estas revistas. Son muy interesantes. Ya vimos que hablan de cosas bastante interesantes. Hay temas para todos los gustos y hay 52 números. Entonces, los invito a que por simple placer y curiosidad de estudiante, curiosidad científica, como lo quieras decir, revisen este repositorio de revistas. Yo ya revisé algunas y la verdad es que están muy interesantes. Yo mismo las voy a leer porque me llamaron la atención. Entonces, hagan su tarea y tomen el tiempo, la libertad, el gusto de sentarse un rato a leer estas revistas. La verdad es que están muy buenas. Esta universidad de Michoacana, la verdad, hace una excelente labor poniendo estas cosas a su disposición. Incluso las podemos ver en un medio más interactivo. Mira, si pican aquí donde dice saber más, nos lleva a las revistas. Ups, y podemos verla en un formato más interactivo, más agradable a la vista, ¿no? Así pasando las páginas como si fuera una revista como tal, que lo hace mucho más atractivo. O si no, simplemente pueden revisar el repositorio como yo se los mostré. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya fue bastante, ya me tardé un montón, pero pues había varias cosas a explicar, sobre todo la tarea. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo ya me despido. Por favor, no olviden hacer su tarea, subirla en la plataforma de Google Classroom. Y tenemos nosotros clase el próximo lunes 14 de septiembre. ¿Ok? Tengan un excelente fin de semana, descansen, estén tranquilos. Nos vemos el lunes. Yo con esto me despido.